Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora ustedes, hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora nos pasamos al libro de los Hechos, capítulo 1, en los versos 6, 7 y 8. Y le doy lectura y luego ustedes repiten. Dice así, en Hechos capítulo 1, en los versos 6, 7 y 8. Dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora ustedes, hermanos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, cerramos nuestros ojos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, Señor, te pido, divino Dios Todopoderoso, que tú, divino Señor Dios, toques a mis hermanos, Señor del cielo, en sus mentes y en sus corazones, para que esta meditación de tu palabra la analicen perfectamente bien, Señor. Y Padre Santo, con todo lo que tú puedas poner en sus mentes y en sus corazones, para que, divino Señor, no quede duda, nada, divino Señor, de lo que vamos a hablar. Padre, los dejo en tus manos. Ahora yo me pongo en tus santas y benditas manos, divino Señor, y te pido, Padre, extiende tu mano y ponla sobre mí, y desde mi cabeza hasta mis pies cúbreme, divino Señor Dios, de tal manera, poderoso Padre, que mi mente, Señor del cielo, que mi corazón, Padre Santo, y que mi lengua, divino Señor, estén, divino Señor, en tus santas y benditas manos, Señor del cielo, y que todo lo que yo hable, divino Señor, sea, Padre, lo que tú, divino Señor, pones en mi mente y pones en mi corazón, Señor bendito, para que mis hermanos, divino Señor, no se vayan con alguna duda, sino que todo quede completamente claro, divino Señor, qué es lo que quieres, Padre Santo, de tu pueblo, poderoso Señor. Gracias, Señor, estoy en tus manos, y en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, vamos a comenzar esta meditación de tu palabra. Amén, amén y amén. Siéntense, mis hermanos. Muy bien, hermanos. El asunto o el tema que vamos a tratar hoy, hermanos, se llama la Gran Comisión. La Gran Comisión, así se llama el tema, hermanos. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? La Gran Comisión. Muy bien, hermanos, muy bien. Gracias. La Gran Comisión. En muchas ocasiones, hermanos, nos hemos conformado nosotros con nuestra salvación. Y claro, ¿cómo no vamos a estar conformes si Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros? Nos conformamos también, hermanos, con venir un día, hermanos, o los días que se programen, a adorar a nuestro Dios, hermanos. Con esa adoración que nosotros le entregamos a nuestro Dios,
cada vez que venimos. Pero yo pienso, hermanos, nomás pienso así, que se nos está olvidando, no a todos, pero a la mayoría se nos está olvidando una cosa muy importante, hermanos. Se nos está olvidando a lo mejor quiénes somos nosotros. Y de acuerdo a lo que dice el apóstol Pedro, me refiero ahora a ustedes, hermanos, y a mí también. Nosotros somos, hermanos, linaje escogido. Nosotros somos, hermanos, real sacerdocio. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes, hermanos, o las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces ahorita, hermanos, no vamos a tocar al pueblo que todavía no conoce, sino precisamente a los que ya conocen, a los que ya son linaje escogido, a los que ya son real sacerdocio, a los que ya son nación santa, a los que ya son pueblo adquirido por Dios y que tienen una cosa que hacer: anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero hermanos, en muchas ocasiones, me estoy acordando ahorita, hermanos, de que mi papá nos platicaba y decía que cuando ya se había terminado la revolución de 1910, sí, de 1910, hermanos, ya era como 1922, por ahí así, porque creo que la revolución se acabó en 1930, no me recuerdo bien, pero bueno, lo que les quiero decir es esto, que ya mi papá era un joven y andaba trabajando, que hacía carbón, que etcétera, etcétera, pero que había un señor que, a pesar de que ya se había declarado que ya no había revolución, pero todavía quedaban por allí algunas personas que se hacían pasar por ¡Viva Zapata! Y entraban a un pueblito y se robaban lo que podían, e inclusive hasta las muchachas, en el nombre de Zapata, y ¡Viva Zapata! ¿Y quién les puede decir algo? Pues sí, ¡Viva Zapata! Son zapatistas. Pero también habían otros que entraban, hermanos, y decían ¡Viva Carranza! Y también hacían de la misma manera. Bueno, entonces dice que había un señor que le decía: vente con nosotros, júntate con nosotros, y vamos a ir a dar un pegue a tal pueblito. Y le decía a mi papá: no, yo no quiero eso, no me gusta eso. Pero me andaba duro y duro, era de allá de su pueblo. Por fin que un día le dijo: bueno, sí me voy a ir contigo, pero quiero que me des una carabina y 300 cartuchos. No, dice, pues no tenemos, si eso es lo que vamos a ver qué podemos agenciar. No, dice, ¿cómo vamos? ¿Yo con qué voy? ¿Con mi resortera o con qué? Y después que agenciemos, ya me das algo a mí. No, entonces ahí muere. Bueno, lo que quiero decirles, hermanos, que nuestro Señor en esta gran comisión no nos manda así, sin nada, sino que nosotros, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, no nos dice: ahora vayan y háblenle a la gente y a ver qué cosa pueden hacer. No, Él, hermanos, nos dice esto. Cuando la gente de aquel tiempo, que eran los del pueblo de Israel, los judíos, hermanos, entonces ya Cristo iba a ascender, ya había resucitado, ya iba a ascender, y no había pasado nada entre ellos, así se sentían ellos. Y se acercaron, hermanos, los más interesados, y le dijeron: ¿restaurarás el reino de vosotros, restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque ya te vas y no se ha restaurado, todavía estamos bajo el yugo de Roma.
Ajá. Y entonces el Señor Jesucristo les contesta y les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero oigan bien lo que les daba: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que vean ustedes, hermanos, ustedes los que están aquí de este lado, ustedes los que están de este lado, y yo que estoy aquí hablando. Hermanos, cuando el Señor nos dice que vayamos a hacer algo, no nos dice: pues a ver cómo te va, a ver qué. No, nosotros vamos bien equipados, hermanos. Y no va a traer a unas personas de por allá, como se usaba en esos tiempos que les estoy hablando de la revolución, y que llegaban a un pueblo y que se llamaba esa palabra leva, y agarraban a todos los hombres que podían y se los llevaban de leva, por allá, quién sabe por dónde. Unos regresaban, otros ya no. No. El Señor Jesucristo no va a agarrar a gente de por allá y nada más la pone aquí y le dice: ¿me vas a hacer esto? No. Se está refiriendo a personas que ya lo conocen. Personas, hermanos, tal como nos dice el apóstol Pedro, hermanos, que somos nosotros, hermanos, linaje escogido. No va a traer gente, hermanos, de rápido y la pone aquí y les dice: quiero que le hablen a la demás gente. No, ustedes ya tienen el conocimiento de la palabra. Ya son linaje escogido. Ajá. Así es de que entonces, hermanos, ustedes son nación santa, real sacerdocio. Hermanos, ya no están aquí, ya se hubieron arriba, ya son el ejército de Cristo. A ver si me estoy explicando, hermanos, Y por eso me refiero a ustedes. Si algún hermano, alguna hermana todavía no tiene esa madurez, bueno, pues lo dejamos en paz. Pero a todos los que el Señor está mencionando aquí como pueblo adquirido por Dios, entonces estos sí ya tienen, hermanos, el conocimiento, la madurez, hermanos, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí me explico, verdad, hermanos? Pero tampoco no los manda así, sino que les dice: van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a decir, hermanos, entonces que nos arma perfectamente bien, sin tomar en cuenta lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que nosotros tenemos que cubrir la cabeza, nos tenemos que cubrir la espalda, nos tenemos que cubrir el pecho, nos tenemos que cubrir los pies, hermanos, con la armadura que Dios nos puso. Entonces estamos bien equipados, hermanos, estamos bien equipados. Y ahora qué bueno, hermanos, que ya no he oído entre nosotros cuando dicen: hermanos, doy gracias a Dios porque ayer le estuve hablando a una persona y le dije todo lo más que pude. Todo lo más que pude, o como decían, hermanos, lo poco que conozco. Lo poco que conozco. ¿Y cómo lo poco que conozco? Pues si nosotros, hermanos, de los que estamos aquí, por lo menos ya tenemos más de 10 años. Ajá. Así es de que entonces ya no conocen poco, ya conocen mucho, hermanos. Si fuéramos en la escuela, ya pasaron el kinder, ya pasaron la primaria, ya pasaron la secundaria, ya pasaron la prepa, y muchos ya hasta terminaron su carrera. Ajá. Con unos años de los que ya llevamos aquí. Entonces ya no podemos decir lo poco que sé o lo poco que conozco. Y entonces a eso se refiere nuestro Señor, a ustedes, hermanos, los que están aquí, los que están aquí, a ustedes se refiere, a ustedes, hermanos, a ustedes se refiere, y a mí también. Ajá. Y entonces, hermanos, con esa autoridad que tiene nuestro Señor Jesucristo, entonces Él es cuando dice, porque a veces nos andamos ocupando en otras cosas, hermanos, en otras cosas. Bueno,
Y las otras cosas que a veces hacemos está bien, hermanos, está bien, pero el principal objetivo de nuestro Dios es formar un ejército, hermanos, porque las huestes de maldad, hermanos, avanzan y avanzan, hermanos. Y en mis tiempos, hermanos, los únicos descarriados eran los jóvenes, los varones, en mis tiempos, hermanos, y todavía no se conocía todo eso que hay ahora, hermanos, que fuman marihuana, que se inyectan quién sabe qué cosas y que se sienten Superman y que no sé cuántas, todo no se conocía eso, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que entonces, hermanos, las huestes espirituales de maldad están avanza y avanza y avanza y avanza. Y antes, hermanos, no tocaban a las iglesias. ¿Por qué? Porque teníamos la promesa, hermanos, teníamos la promesa de que si la iglesia marchaba en el nombre de Cristo, las puertas del infierno no iban a prevalecer al empuje de la iglesia. ¿Sí saben ese pasaje, verdad? Bueno, entonces así, pero ahora ya no, hermanos, ahora ya las cosas son diferentes. Ahora las huestes de maldad han empezado a cubrir, y poco a poco están entrando a las iglesias, hermanos, poco a poco. Y nosotros como que no nos damos cuenta, nosotros como que estamos pensando en otra cosa. El pueblo de Israel estaban diciendo, ay Señor, ya te vas a ir, y nosotros todavía seguimos bajo el yugo de Roma. Entonces, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dice Cristo, no les toca a ustedes saber eso, pero les voy a dar poder. ¿Quiénes eran? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las verdades o las virtudes o las maravillas de nuestro Dios. Y entonces es cuando les dice, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y quiero que me sean testigos en Jerusalén. Y dejen de estar pensando, no, el Señor Jesucristo no vino, aunque el pueblo de Israel así lo pensaba, que iba a formar un ejército, que iba a pelear contra los romanos, que los iba a vencer y que les iba a dar libertad a los judíos de esa forma. No, así no es, hermanos, Era otro tipo de libertad. Se trataba del pecado, hermanos, se trataba de personas que estaban posesionadas y de muchas otras cosas, hermanos, pero no lo entendían, hermanos. Ahora la gente ya está bien despierta. Todos los que estamos aquí, hermanos, aunque no solamente como en el caso mío, que nada más tenemos nuestra primaria, pero oigan ustedes, ya nuestra mente está bien abierta. Y muchos de los que ya ahora tienen, porque antes, cuando comenzamos todavía nosotros, hermanos, la iglesia era de obreros, de campesinos y de muchas otras así, hermanos. Pero ahora ya no. Acabamos de oír el testimonio de mi hermanito. Oigan, pues cómo no, se siente uno feliz. Cuando fuimos a recibir el título de Abraham, cuando él terminó su carrera de médico, y fui con doña Guille, y fuimos allá al salón aquel, y ya lo nombraron, y miren ustedes, y aunque pues yo no tenía que ver nada con Abraham, pero nada más por ser su esposo de doña Guille, hacía yo así, hermanos, y Abraham ya es médico, y así, y ahora ya nuestro pueblo ya no es así. Pero bueno, entonces lo que quiero decir, hermanos, es que ya no somos la gente de aquel tiempo, ya somos gente despierta, ya somos gente que sabemos, ya somos gente que conocemos, hermanos, que conocemos. Y aparte de todo lo que conocemos, hermanos, ya recibimos el poder del Espíritu Santo, hermanos, ya no nos manda nada más así, sino que ya recibimos el poder del Espíritu Santo, porque el enemigo también es fuerte, hermanos. Pero nosotros, con ese poder del Espíritu Santo, hermanos, ahora podemos ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Correcto, hermanos? Bueno, entonces quiero, hermanos, que ustedes se den idea, hermanos, que tenemos una gran comisión que cumplir.
y que probablemente se nos está olvidando, probablemente, hermanos, alguno que otro que por ahí que, pero a la mayoría se le está olvidando. A la demás gente, sin tomar en cuenta ustedes, hermanos, a la demás gente, hermanos, creo que ya se les olvidó. Vayan ustedes a las iglesias grandes que se dicen allá en el Distrito Federal y verán ustedes cómo los encuentran, hermanos. Son un verdadero caos, hermanos, ¿eh? Ya les dije, hermanos, en una ocasión, y ahorita otra vez se los digo, cuando se formó este movimiento, hermanos, fue porque el hermano Alejandro, que era nuestro director aquí en México, hermanos, iba a las juntas allá con los güeros. Y entonces una vez hicieron una asamblea y hablaron los pastores ahí. Y entonces dijeron que querían modernizar la iglesia. ¿Modernizarla en qué forma, hermanos? En que iban a inventar cantos en los que se podía bailar, y muchas otras cosas en las que se podía un chiflido para Cristo, un chiflido. Todos salían bien contentos. Una vez me encontré una hermanita que antes venía con nosotros, hermano, y ahora ya va por otro lugar. Y un día la encontré y le dije, ¿cómo has estado, manita? Dice, bien, hermano, gracias a Dios, bendecida. Digo, sí, ¿cómo va allá en la iglesia? Uy, hermano, dice, ayer, hermano, le ofrecimos a Dios una bailada, pero tremenda, dice, hasta que nos cansamos. ¿Se imaginan, hermanos? Sí está re bien esa iglesia, ¿verdad, hermanos? Pero eso no es lo que nos mandó el Señor, ni quiere ese tipo de alabanza tampoco, hermanos. Él especifica claramente aquí cómo quiere la alabanza. Bueno, entonces, hermanos, en esas condiciones, ahora quiero yo mencionarles, hermanos, en el nombre del Señor, de esta gran comisión. Y que nosotros, hermanos, sí piensemos en varias otras cosas que es bueno que las hagamos, hermanos, que es bueno que las hagamos. Pensar en eso. En muchas ocasiones nos hemos conformado con nuestra salvación. Y pues claro, ¿quién no va a estar contento teniendo la seguridad, hermanos, de que se muere y ya es salvo? Sí está bien, hermanos, Y también con eso de que venimos a adorar a nuestro Dios y que le entregamos una adoración, hermanos, cada vez que venimos. Nos olvidamos de todo lo de por allá y nada más a Dios, hermanos, le entregamos y se siente uno bien, hermanos, se siente uno bien. Pero, hermanos, creo que se nos está olvidando. Y todo lo demás que hacemos, hermanos, está bien. A mi juicio, está bien, pero por eso pienso, y se los digo, hermanos, y si se nos está olvidando también a nosotros, esta iglesia que de alguna forma, hermanos, nos hemos conservado, hermanos, y no nos hemos contaminado como están las otras iglesias. No nos hemos contaminado, hermanos, porque de alguna manera todavía nos defendemos, hermanos, y no hacemos esto, y no el otro, y etcétera, etcétera, hermanos. Pero de todos modos, hermanos, debemos, hermanos, tomar parte en esta gran comisión que tiene toda la iglesia. Pero no vayan a pensar ustedes que todo nos los va a cargar el Señor a nosotros. No, las iglesias también ya se olvidaron y que hacen otras cosas que no están ni siquiera en la palabra y que ellas ya las inventaron. No, a todos nos va a llamar, hermanos, y nos va a decir qué es lo que hemos hecho. Por eso es que esta iglesia, hermanos, debemos tomar parte en esta comisión, hermanos, o en este trabajo que tenemos. Vamos a ver nuestras Biblias, hermanos. Usen sus Biblias. Y vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24. Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24 y en el verso número 14. Evangelio de San Mateo, capítulo 24 y en el verso número 14. Dice la palabra del Señor así, hermanos, en San Mateo, capítulo 24 y en el verso número 14.
Y se le está diciendo a la gente de aquel tiempo, la misma gente como ustedes ahorita, hermanos, así le decía a la gente de aquel tiempo nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, pero ¿cuándo vamos a cubrir todo el mundo predicando el evangelio? Ya vamos 2020 años para no fallar. 2020 años, hermanos, y todavía falta mucha gente que conozca. Y yo oigo, hermanos, en otras agrupaciones que dicen, es que mi hijo es misionero. ¿Dónde anda su hijo de usted, hermano? Mi hijo anda en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Hermanos, ¿que en Estados Unidos no hay predicadores? ¿O no habrá, hermanos? ¿O que aquí no habrá gente a la que hay que anunciarle el evangelio? Ay, hermanos, si todavía no hemos podido, hermanos, con lo que tenemos aquí en derredor, pero ya me ven ustedes a mí yéndome a predicar a Estados Unidos. Pues, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó, hermanos? Me van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a nosotros nos toca, hermanos, todo este derredor. Ya ven ustedes que no hemos podido, hermanos. No me vayan a decir, es que nosotros no tenemos el Espíritu Santo. Ay, ¿cómo no, hermanos? A ver, los que tienen el Espíritu Santo, alzan su manita. No lo avergüencen, no vayan a decir que no se los ha dado el Padre. Sí, hermanos, ¿cómo no? Dice que cuando creímos en su Hijo Jesucristo, promesa del Padre que nos iba a dar su Espíritu Santo, hermanos. Y entonces nosotros sí hemos creído en su Hijo Jesucristo, y por eso nos dio la promesa. Y entonces por eso, hermanos, no nos podemos escapar. No nos podemos decir, hermanos, o no sabía yo, o no tenía yo con qué, como mi papá le dijo al hombre aquel: dame una carabina y me das 300 cartuchos. No, dice, pues a ver qué agenciamos. No, nosotros no vamos a ver qué agenciamos, nosotros vamos bien preparados, hermanos, aunque ustedes no lo quieran creer, hermanos, en la forma en que aquí se predica, por todos los que predicamos aquí, hermanos, en la forma en que aquí se predica, la demás gente está bien preparada para ir, hermanos, y hacer este trabajo. ¿O no lo creen? Sí, hermanos, ¿cómo no? Bueno, en fin, entonces dijo el Señor Jesucristo, hermanos, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y muchos de nosotros, ¿cómo le tenemos miedo a una persona, hermanos, para hablarle? Ay, pero ¿cómo le digo? ¿Cómo le entro? ¿Cómo le hago? No. ¿Y qué tal si me dice? ¿Y qué tal si no me acepta? ¿Y qué tal si me avienta la puerta en la cara? ¿Y qué tal si qué? Y todas esas qué tales, hermanos, y por eso estamos aquí tranquilitos. Bueno, muy bien. Entonces, hermanos, eso es lo que el Señor Jesucristo les dijo. Y fíjense cuánto tiempo hace de eso. Muy bien. Después de eso, hermanos, la palabra del Señor nos dice que nosotros somos embajadores. Y yo ahorita estoy bien consciente, hermanos, que por lo menos la mayoría de todos ustedes saben qué cosa es un embajador. Porque sí lo saben, hermanos. Y nuestro México tiene embajador en España, tiene embajador en Estados Unidos, tiene embajador en Arabia, tiene embajador en Argentina, y así sucesivamente. Y los de allá también tienen embajador aquí en México, hermanos. Y cuando se trata, como se les he dicho en algunas ocasiones, hermanos, cuando se trata de que alguien quiera saber cómo está pasando aquí en México, no tienen que venir desde allá, hermanos, para venir a investigar y andar por aquí entre las calles y viendo qué cosa pasa. No, simplemente le preguntan al embajador de allá, porque ese embajador tiene que estar en contacto con todo lo que está pasando aquí en México, para que el embajador de allá esté enterado cómo está viviendo México. Y nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Eso, digan amén, hermanos, porque es verdad.
Somos embajadores y el Señor está dispuesto a manifestarse en nuestra vida, hermanos, para que sepamos qué cosa es lo que tenemos que decir. Bueno, vamos a ver este pasaje que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5 y en el verso 20. 2 de Corintios capítulo 5 y en el verso número 20. Dice la palabra del Señor así, hermanos, en 2 de Corintios, en el capítulo 5 y en el verso número 20. Gloria a nuestro Dios. Dice así, el apóstol Pablo le está hablando a los corintios y les dice, hermanos, por carta: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué quiere el Señor Jesucristo? Que nosotros vayamos como embajadores y les digamos a las personas que deben de reconciliarse con Cristo, hermanos, deben reconciliarse con Dios. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, hermanos, y ahí es a donde nosotros ya no podemos, ya no sabemos qué cosa es lo que vamos a decir, hermanos. ¿Cómo no? Antes a lo mejor porque éramos puros obreros, hermanos, gente santa, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Eso es, y ya entre nosotros, hermanos, con mucha satisfacción, ahora lo digo, hermanos, con mucha satisfacción que tenemos agentes aquí en esta iglesia, hermanos, y en la de Torre Fuerte, hermanos, tenemos a gente, hermanos, preparada, con título universitario o esas escuelas grandes que hay, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. ¿Y todo eso para qué nos los dio Dios? ¿Para qué, hermanos? Para que hagamos lo que Él quiere que hagamos, hermanos. No nos va a quitar nada de lo que vamos a adquirir por medio de nuestra carrera secular. No nos va a quitar nada de eso. Quiere que todo eso esté muy bien y que con esa capacidad que ya tenemos, entonces, hermanos, podamos, hermanos, de hablarle a la gente quiénes somos, porque somos embajadores, hermano. Somos embajadores, y si ellos quieren saber qué va a pasar después, hermanos, de esta enfermedad que nos vino, qué va a pasar, hermanos, entonces nosotros tenemos que estar en contacto con el reino de los cielos. ¿Y cómo vamos a estar en contacto con el reino de los cielos? Por medio de lo que nos dejó el Señor Jesucristo aquí, hermanos. A estudiar esto, hermanos, a prepararnos en esto, hermanos, a conocer, hermanos, qué dice la profecía, para que sepamos cuando nos pregunten, tú que estás más cerquita de Dios, ¿por qué es esto? ¿Por qué está pasando esto? Y nosotros decimos, pues te voy a hablar lo poquito que sé. Pero hermanos, ¿qué pasó? Pero bueno, vamos a seguir adelante, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros que somos embajadores, acuérdense, tenemos que estar en contacto, para que cuando alguien nos pregunte algo, nosotros sepamos, porque estamos en contacto. ¿Cómo nos comunicamos con nuestro Dios, hermanos? Pues por la oración, y está muy bien, pero ya lo hablado, aquí está. Ya nomás es cuestión de que lo veamos nosotros, hermanos. Pero, como les he dicho, hermanos, quiero es mi sentir, hermanos, que le den 15 minutos para estudiar la palabra. Si se pasan, hermano, pues qué bueno. Pero si no se pasan, y todos los días, hermanos, todos los días. Porque yo soy testigo, hermanos. En muchas ocasiones, hermanos, no desayunamos. Por la razón que sea. Pero cuando ya son las 11, 11:30 o las 12, ahí yo creo vamos a suspender tantito lo que estamos haciendo y vamos a echarnos aunque sea un tamal a la plaza o algo por el estilo. Pues así habíamos de hacer, hermanos. Y no hemos estudiado la palabra. Vamos a suspender lo que estamos haciendo para estudiar mis 15 minutos que tengo que estudiar. Pero eso no lo pasamos, y un día y otro día y otro día. ¿Y cómo nos encontramos en este asunto, hermanos? Pues todos debiluchos, flacos y demás. Pero bueno, muy bien. Pero somos embajadores, o debemos de ser embajadores.
El apóstol Pablo dice, hermanos, que él cumplió con la gran comisión. Eso dice él. Puede ser que sí, hermanos. Ustedes que conocen del apóstol Pablo, puede ser que sí. Vamos a leer el libro de los Hechos en el capítulo 20, en los versos 19, 20 y 21. Libro de los Hechos en el capítulo 20 y en los versos 19, 20 y 21. ¿Sí están ahí todavía, hermanos? Gloria a Cristo. Capítulo 20 y en los versos 19, 20 y 21. Y dice así, hermanos, si ya lo tienen, dice así: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Los mismos judíos perseguían al apóstol Pablo, que era judío. Fíjense nada más. 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Y en el 21 dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así es que el apóstol, él sentía esa necesidad, sentía ese peso, sentía esa orden que le había sido dada. Desde aquel día que se le apareció Cristo cuando iba rumbo a Damasco y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Pero estaba ciego y estaba tirado. Y el Señor Jesucristo le dijo: pero levántate, ponte sobre tus pies, que se quite la ceguera y entra a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y después que se le dijo lo que tenía que hacer y que recobró la vista y que recobró fuerzas, hermanos, empezó luego a hablar. Y la gente de allá decía: pero ¿cómo? Si este es el que venía aquí a traernos para llevarnos presos a Jerusalén. Pero óiganlo ahora. Y él más se esforzaba por decir que Cristo era el Salvador del mundo. Muy bien. Entonces, hermanos, el apóstol dice que él cumplió. Solamente Dios, cuando lo juzgue, si le dice que sí, ni modo, hermanos. Pero si le dice que no, pues también ni modo. Pero entonces, hermanos, le dice o nos dice, hermanos, de esta manera, en el verso 19: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada me fue útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ese es el asunto, hermanos. Muy bien. Pero vamos a dejar al apóstol Pablo, porque ya el apóstol Pablo nos humilla mucho, y dice que él hizo y que quién sabe qué, y nosotros no hemos hecho nada. Debemos, hermanos, siempre estar preparados para aprovechar cualquier oportunidad. Cualquier oportunidad, hermanos. Nosotros, hermanos, pienso yo, que nosotros, hermanos, en muchas ocasiones cuando tengo alguna reunión con algunos hermanos o hasta con mi familia, con mis hijos y todo eso, de momento me dicen: ¿viste el partido de fútbol, papá? Le digo: híjole, hijo, es que no sé a qué horas iba a pasar. No, pues ¿cómo? Entonces, ¿cuándo lo ves? Uy, hijo, pues lo veo cuando es la repetición. ¿Y a qué horas es la repetición? Como a las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana, hermanos, ya se acabó. Sí le puse donde estaba el juego, pero después ya se acabó. Y ahí ando, hermanos, tratando de ver, porque me gusta ver el fútbol. El box, ay, hermanos, el box, no, hermanos. Tengo que hacer lo posible para ver al Canelo, y creo que de muchos de ustedes también. Bueno, hermanos, pero ¿por qué, hermanos, entonces no le ponemos ese interés a las cosas del Señor?
Yo conozco una hermana, que le decían que se volviera cristiana. Dice, ¿cristiana? ¿Dónde crees? ¿Dónde crees? Biblia en la mañana, Biblia en la tarde, Biblia en la noche. Pero no sé para qué habló. Pues ahora Biblia en la madrugada, y tiene que estar en la madrugada, 3, 4 de la mañana, viendo, porque le va a tocar predicar. Y eso es cierto, hermanos. Así es de que entonces, si ustedes se meten en este asunto, hermanos, tengan cuidado, porque el Señor, si ustedes no pueden por la tarde o a mediodía, a lo mejor pueden en la noche, hermanos. Y en la noche es importante, hermanos, que ustedes se preparen. Bueno, pero debemos siempre estar preparados para aprovechar cualquier oportunidad, hermanos. Y en muchas ocasiones, hermanos, también, como ya les dije, que me gusta ver el fútbol, que me gusta ver el box, me gusta, en fin, a veces también platicamos de eso. Pero normalmente, hermanos, les empiezo a decir, ¿y están fieles en el templo a donde van? No, pues es que ahorita está cerrado, no hemos podido ir, pero nada más que abran y que quién sabe qué, quién sabe cuándo. Pues nosotros ya abrimos, hermanos, y ya anunciamos, y ya les dije que vengan, miren cuánta gente falta todavía. Se necesita más gente para llenar esas bancas, hermanos. Y ya subimos 2 bancas, les dije creo que en la mañana. Ya las subimos 2 bancas porque ya no tiene caso. Pero bueno, muy bien. Vamos a estar preparados, hermanos. Cada vez que haya oportunidad, usted lleva su corazón lleno de la palabra, y de lo que está lleno el corazón, habla la boca. No necesita usted esforzarse mucho. Nomás va lleno su corazón y su boca comienza a hablar. Vamos a leer qué dice San Pedro en el capítulo 3 y en el verso 15. En Primera de Pedro, capítulo 3 y en el verso 15. Vamos a ver qué nos dice, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3 y en el verso 15. Primera de Pedro, capítulo 3 y en el verso número 15. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Gloria a nuestro Dios. A ver si no me equivoqué. Dice así, hermanos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Y tú eras católico? Sí. ¿Y por qué te volviste protestante? ¿Por qué te volviste hermano? A ver. Pues hay que darle una razón, hermanos. ¿Cuál fue la razón? Sí, éramos que, bueno, yo era, por lo menos, yo era católico, hermanos. ¿Y por qué me volví protestante? Pues tengo que darle una razón a la persona que me está preguntando. Pues muy sencillo, porque lo que te hacen en la Iglesia Católica no está en la palabra de Dios. ¿A dónde dice que tenemos que ser compadre el hermano Sergio y yo? Porque vamos a ser compadres, sí, compadres ya. No, ¿a dónde dice eso, hermanos? Pero si en cambio ya se practica, hermanos, ¿A dónde dice que al niño lo vamos a bautizar y tenemos que hacer fiesta? No dice, hermanos. Si no dice, entonces no lo hacemos. Por esa razón dejé todo eso de allá, hermanos, y vine a lo que está en la palabra de Dios. Y tengo una razón para decirles, porque eso no está en la palabra, hermanos. Bueno, muy bien, pero tenemos que estar preparados, dice el apóstol, hermanos, tenemos que estar preparados para que podamos, hermanos, hablar de nuestro Señor, hablar del camino de Dios con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de esperanza que hay en nosotros. Hermanos, pero vamos a tener cuidado. Hay personas que solamente nos preguntan para burlarse de nosotros. Y están en medio de los demás y empiezan a preguntarnos. Cuando veamos eso, hermanos, mejor nos callamos. Pero si hay alguno que realmente quiere saber, hasta lo vamos a sentir en nuestro corazón. Este sí quiere saber. Y empezamos a explicarle. Y cuando nos demos cuenta ya tenemos una bolita ahí que está oyendo, hermanos. Así me pasaba en la fábrica. Y ya veía una bolita que estaba ahí.
por uno que me quiso preguntar algo. Y ahí empezaba yo, hermanos, empezaba yo. Y a resumidas cuentas les decía yo, ¿y tú por qué eres católico? ¿Quién sabe? Dice yo, nomás voy porque. O dice, ya tiene 3 años que no he ido. Pero pregúntele usted cuál es su doctrina y le dicen, yo soy católico. ¿Y tú en qué crees? Yo en la Virgencita de Guadalupe. Y el otro en qué cree, yo en la de Juquila. Y el otro en qué cree, yo en San Antoñito. Y yo, pues en San Rafaelito, pues es mi pueblo. Ay, hermanos, pero bueno, así estaba yo, hermanos, en esos tiempos. Debemos entonces, hermanos, ser hallados fieles ante Dios y ser fieles también ante los hombres, porque los hombres, hermanos, la gente de afuera nos considera a nosotros, si ustedes no lo sabían, sépanlo, hermanos, nos considera a nosotros como servidores de Cristo. Ahí va el hermano. O si están y empiezan a decir hartas groserías, si usted está por ahí. Ahí está el hermano, ¿cómo vamos a estar diciendo? Porque nos consideran, hermanos, que nosotros somos, hermanos, que nosotros somos hallados fieles ante Dios, o nos deben de hallar fieles ante Dios y también ante los hombres. Así nos consideran. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Cuando usted se empieza a rolar con todos los demás, hermanos, le pierden a ustedes ese respeto, nos pierden ese respeto, hermanos, y bueno, ya para qué les cuento. Pero debemos ser hallados fieles ante Dios y también ante los hombres, y que nos consideran ellos como servidores de Cristo. Vamos a leer este pasaje que se encuentra en 1 Corintios capítulo 4 y en los versos 1 y 2. 1 Corintios capítulo 4 y en los versos 1 y 2. 1 Corintios capítulo 4 y en los versos 1 y 2. 1 Corintios. Y dice así la palabra, hermanos, capítulo 4 y en los versos 1 y 2. Dice así: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, hermanos. Se requiere. ¿Para qué? Para que la gente de afuera, hermanos, cuando nos vean, hermanos, no nada más se burlen de nosotros. Unos se burlan, hermanos, pero como ya les dije, cuando nosotros veamos que se tratan nomás de burlarse de nosotros, hermanos, mejor cerramos la boca. Ya no les contestamos nada. Pero cuando veamos que realmente quieren saber, hermanos, pues ahí estamos, nuestro corazón va lleno. Y de lo que está lleno el corazón, ¿qué pasa, hermanos? No hay nada. Habla la boca. Ok, hermanos, hasta inglés se me vino. Así es, hermanos. Cuando está lleno el corazón, no hay necesidad de esforzarse mucho, simplemente empiezan a salir las palabras. Muy bien, hermanos. Hermanos, entonces, cuando ya nosotros se nos llegue el día de dejar este mundo, hermanos, entonces nosotros podamos repetir estas palabras que están en 2 de Timoteo, capítulo 4, en los versos 7 y 8. 2 de Timoteo, capítulo 4, en los versos 7 y 8. Que podamos decirlo, hermanos, 2 de Timoteo, capítulo 4, en los versos 7 y 8. Que podamos decir estas palabras. Oigan bien, el apóstol Pablo ya lo iban a matar. Le está escribiendo a Timoteo, le está dando las últimas instrucciones y le dice en este verso: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. ¿Con qué seguridad lo decía? La cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, hermanos, a todos los que aman su venida. Entonces, hermanos, cuando ya nuestra carrera vaya a terminar,
Entonces en nuestro corazón, en nuestra mente, y si alguien nos preguntara ¿cómo te sientes? O ¿qué pasa? O ¿qué te duele? O algo así, le decimos nada, nada. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está esperada la corona de justicia, que el Señor juez justo me dará, y no solamente a mí, sino a todos los que aman o los que esperan su venida. Hermanos, con esa seguridad, hermanos, con esa seguridad, hermanos, así debe de ser. Hermanos, yo solamente les quiero pedir, o vamos a pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude a participar de esta gran comisión, porque la comisión ahí está, hermanos, la comisión ahí está. No crean ustedes que se va a quitar, no crean ustedes que va a traer a otros de Marte o algo así para que se lleve a cabo la gran comisión. La gran comisión se tiene que llevar, hermanos, y tiene que ser gente de esa que despierte, como ahorita que les estoy anunciando, y que ustedes despierten y se vayan a su casa y digan, de veras, de veras. Y ahora que ya la gente ya no es obrera nada más, la gente que ya no hace carbón en el monte, la gente que ya nomás baja leña para vender y poder subsistir, hermanos, y que ya tienen sus estudios, hermanos, el estudio está bien, hermanos, y está muy bien, pero ese estudio también sirve para que tengan la facilidad de hablarle a la gente, hermanos, a donde quiera que se encuentren, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a participar de esta gran comisión y que no seamos, hermanos, como este pasaje que les voy a leer. San Lucas capítulo 13, en los versos 6 al 9. San Lucas capítulo 13, en los versos 6 al 9. San Lucas capítulo 13, en los versos 6 al 9. Si ya lo tienen, díganme amén. Muy bien, dice así, hermanos, San Lucas capítulo 13, en los versos 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Todos los que nos han explicado esta parábola dicen que la higuera estaba frondosa, hermanos, que estaba muy bien y que estaba llena de follaje y que se veía muy bonita, hasta como para sacar una foto y luego ponerla por allá en la sala para que adorne, hermanos. Pero siempre que venía no le encontraba ningún fruto. Hermanos, nosotros, hermanos, estaremos bonitos como cristianos, estaremos como la higuera, hermanos, frondositos, llenitos. ¿Qué más puedo decir, hermanos? Pues así muy bien, hermanos. Pero si viene el Señor y nos busca un fruto, no nos encuentra nada, hermanos. Y nosotros a lo mejor no somos higos. A lo mejor solamente somos tejocotes, esos se dan en donde quiera. Allá hasta los arranco en la casa, hermanos, porque salen por aquí, salen por allá. A lo mejor tejocote, pero vamos a dar fruto, hermanos. Nada más, hermanos. Y si nosotros le entendemos a esto, hermanos, entonces estamos bien equipados. Acuérdense bien, no somos cualquier cosa, hermanos, no somos personas que están conociendo apenas el Evangelio, somos personas tal como lo dice la palabra del Señor, hermanos, en el apóstol Pedro, somos, hermanos, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos. Eso somos nosotros. Por eso se los dije desde un principio. No vamos a hablar, hermanos, con gente que apenas a ver si nos entiende. No, son gente que ya sabe, son gente que ya conoce, son gente que ya aceptaron a Cristo como su Salvador. Son gente, hermanos, que el Señor ya puso su Espíritu Santo en ustedes, en mí, hermanos. Y entonces, por esa razón,
es importante. Vosotros sois linaje escogido, hermanos. No somos cualquier gente, ya subimos de categoría, hermanos. Si toda la gente anda aquí, nosotros andamos por acá. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo? A ver qué cosa agenciamos, hermanos. No, hermanos. Él, hermanos, ya nos dijo, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, hermanos. El mismo Padre pone ese Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, hermanos, si nos analizamos nosotros mismos, no somos cualquier gente, hermanos. No somos cualquier gente. Somos exactamente lo que dice el apóstol Pedro, linaje escogido, real sacerdocio. Hermanos, esos somos, de veras esos somos, hermanos, esos somos. Que nosotros nos hemos, hermanos, hecho un poquito flojos, hermanos, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Pero cuando nosotros, hermanos, nos pongamos como nos debemos de poner, hermanos, entonces vamos a formar una iglesia potente, hermanos, que al marchar las puertas del infierno no se van a sostener, hermanos, al paso de nosotros. Eso dice la palabra, hermanos. Muy bien, hermanos, ya no quiero decir más. Solamente vamos a ponernos en las manos de Dios. Usted, hermano, usted, hermana, póngase en las manos de Dios. Y no vaya a Estados Unidos a evangelizar. Ay, hermanos, usted no se vaya a Arabia a evangelizar. Hermano, aquí en su mismo pueblo hay tantísima gente que todavía no conoce la palabra. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Si alguno de ustedes quiere hincarse por ahí, pues está muy bien. Y si no, pues así oramos. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te pido, Padre, que extiendas tu mano y toques el corazón de mis hermanos, Señor. No estamos esperando a nadie, en divino Señor Dios, para que venga y haga el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros somos el real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Porque ya nos llamó, porque nos sacó de allá, porque con mano poderosa y brazo extendido nos sacó de allá y nos hizo traer aquí. Poderoso Dios, ayúdanos, divino Señor. Bendícenos, poderoso Padre. Sé con nosotros, divino Señor, Dios omnipotente. Gracias, divino Dios, por esta meditación de tu palabra. Que mis hermanos lo entiendan, Señor, y que no estén esperando que alguna otra gente venga de otro lado. Que no venga alguno de Marte para hacer las cosas. Somos nosotros los que estamos aquí y tenemos todo lo necesario, poderoso Dios, porque tú nos los has dado, divino Señor. Bendice a esta iglesia, divino Señor. Anima a esta iglesia, motiva a esta iglesia, poderoso Padre. Tenemos todo lo necesario, divino Señor Dios, para que el Evangelio sea predicado, poderoso Señor. Gracias, mi Dios. Bendice a mis hermanos, bendícelos en grande manera, poderoso Padre. Tómalos en tus manos, llénales su corazón de ti, para que de lo que esté lleno el corazón puedan hablar sus labios, poderoso Señor. Y cada momento, cuando alguien nos pregunte alguna cosa, tengamos la oportunidad, divino Señor, de hablar de tu palabra. Y no se necesita, divino Señor Dios, estar en el pensamiento, ¿a dónde está este pasaje? Dice tu palabra, Señor, que si nuestro corazón va lleno de tu palabra, las palabras van a salir automáticamente, divino Señor Dios. Y todo lo que tengamos que decir, lo podemos decir en ese momento, Señor. Bendice a esta iglesia, Señor. Bendice a esta iglesia, bendice a esta gente, poderoso Padre, porque esta es la gran realidad de lo que tú tienes y quieres para nosotros, mi Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, divino Señor, Él les ha hablado, poderoso Padre. Señor misericordioso, ayúdame, divino Señor Dios. En el tiempo que me falta, divino Señor, ayúdame, Padre Santo, para que me vaya yo con la satisfacción, divino Señor Dios, que hice, divino Señor, hasta donde pude, poderoso Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, poderoso Señor. Gracias, mi Dios.